Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fundación al Aire. Este es un espacio de la Fundación Cancerológica del Quindío donde hablamos de salud, de prevención, de bienestar con los mejores especialistas. Yo soy Iván Camilo Echeverri, director de la Fundación Cancerológica del Quindío, y hoy tenemos un tema vital y es la salud femenina, la prevención del cáncer en la mujer. Y para eso tenemos a una de las especialistas más importantes del eje cafetero en tema de cáncer ginecológico, nuestra ginecóloga, la doctora Irma Rocío López. Ella es ginecóloga mastóloga y que tiene una amplia experiencia en todo el tema del diagnóstico, tratamiento, acompañamiento a los pacientes con cáncer, detección temprana. Doctora, bienvenida a Fundación al Aire, qué rico tenerla aquí conmigo, acompañándonos con todos nuestros usuarios y las personas que nos ven. Gracias por estar aquí con nosotros, doctora, muy amable. Muchísimas gracias, Iván Camilo, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a ti y a toda la fundación, y un abrazo, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes por participar y por invitarme a ser parte de este programa. Bueno, a ti muchísimas gracias por sacar el espacio. Sé que tienes una agenda muy apretada y sacar estos minutos para la fundación y para compartir con todos nuestros escuchas y con todas las personas que nos ven es muy importante y muy valioso. Lo aprecio mucho, muchísimas gracias. Vamos a hablar de algo bien importante, doctora, y es un tema un poco, adentrarnos un poco en el contexto y la magnitud del problema que es el cáncer en la mujer. Y digamos que la mujer, y en este caso específico que estamos hablando, hay dos tipos de cáncer que son los que más afectan y que más muertes producen, ¿cierto? Hablemos un poquito de esas incidencias, de esas cifras que tenemos en Colombia frente al cáncer en la mujer, en términos generales, ginecológicos, de mama, etcétera. Háblanos un poquito de ese tema, por favor. En realidad, en Colombia, no solamente en Colombia, en todo el mundo, los dos principales cánceres en la mujer son el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Y obviamente ni Armenia, ni el Quindío, ni Colombia está ajeno a estas estadísticas. En Colombia en estos momentos el principal cáncer en incidencia, cáncer ginecológico en la mujer, es el cáncer de mama. En un segundo lugar el cáncer de cuello uterino, dos enfermedades que cada vez cobran más vidas, dos enfermedades que se encuentran en incremento en su incidencia y en su mortalidad. Por eso las campañas van dirigidas a educar a la mujer frente a estos dos aspectos y cómo hacer una detección temprana y unos estilos de vida que disminuyan los riesgos de padecer de esta enfermedad, porque obviamente la idea es tratar de disminuir el riesgo y si no se puede disminuir, por lo menos hacer diagnósticos tempranos donde los tratamientos tengan una intención curativa y podamos salvar muchas más vidas. Bueno, háblanos un poquito, me imagino que como en los hombres el tema del cáncer de próstata, uno debe tener a partir de cierta edad un poco más de cuidados, exámenes. En la mujer, ¿en qué rangos de edades las mujeres deben de estar con más cuidado al respecto de ese tema? O háblanos un poquito de eso, de cuándo tienen mayores riesgos, etcétera. Perfecto. Hablemos del cáncer de mama, que es el cáncer de mayor incidencia en la mujer en Colombia. El cáncer de mama tiene un pico de máxima presentación a partir de los 50 años. Esa década de los 50 es la década donde se presenta ese pico de mayor incidencia, pero no quiere decir que no pueda presentarse en mujeres de menor edad. Estoy hablando del grueso de la población de cáncer, es en esa década, pero antes tenemos casos de pacientes mucho más jóvenes que presentan la enfermedad. Por eso, desde que la paciente está en edad fértil, desde que educamos a las pacientes en métodos como, por ejemplo, en la anticoncepción, en cuidados ginecológicos, las invitamos a que empiecen con el tema del autoexamen, del autocuidado, del autoconocimiento, porque el cáncer también se puede presentar en etapas más tempranas. De manera poblacional y de manera de impacto a nivel de los estudios en búsqueda de cáncer o de tamización de cáncer, se inician a los 50 años por la razón que les digo, porque es la época de mayor incidencia, pero la invitación es que aún en mujeres más jóvenes empecemos esa búsqueda porque puede haber señales tempranas y pueden haber cánceres que se presentan en mujeres muy jóvenes. Con relación al cáncer de cuello uterino, sí debemos de empezar una búsqueda, debemos de empezar un tamizaje en pacientes más jóvenes. Desde los 25 años se invita a las pacientes a que empiecen con sus estudios de citologías vaginales y a partir de los 30 años de edad
una prueba nueva, relativamente nueva, que ya está pues muy implementada en todo el país, que es el examen del virus del papiloma, que se debe hacer a todas las mujeres en Colombia a partir de los 30 años de edad. Entonces veamos que en cáncer de cuello uterino sí iniciamos esas pruebas de estudio y de tamización en edades mucho más tempranas, desde los 25 y 30 años, versus los 50 años que iniciamos las mamografías para búsqueda de cáncer de mama. Entonces miren que son dos cánceres que iniciamos de manera diferente por la presentación, que puede darse en pacientes más jóvenes el cáncer de cuello uterino. Ese cáncer de cuello uterino que produce o producido por el papiloma humano, el VPH, ¿qué tan cierto es que las mujeres qué tiempo después de que inician su actividad sexual, su vida sexual activa, deben empezar también entonces a hacerse ese tipo de exámenes? O igual, sabemos que desafortunadamente la sociedad hoy en día están empezando muy jóvenes las mujeres a tener relaciones sexuales, niñas de 13, 14, 15 años, incluso embarazadas que quedan. Si empiezan esa vida sexual tan temprana, esperar hasta los 25 años para exámenes, sería mejor entonces empezar a hacer. ¿Cuál es tu recomendación al respecto de esas mujeres que inician esa vida sexual tan temprano? Bueno, con respecto a lo del cáncer de cuello uterino, lo que tú dices es cierto, el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino está asociado al virus del papiloma. No es el 100%. Hay casos específicos de algunos tipos de cáncer de cuello uterino que no tienen asociación con el virus del papiloma. Pero estoy hablando de que el 99% tiene asociación con virus del papiloma. Por eso dentro de los factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino está el inicio temprano de las relaciones sexuales. Está también los múltiples compañeros sexuales, ¿sí? Porque obviamente hay más riesgo de diseminación del virus del papiloma. En esta población, el punto clave y la recomendación específica es la vacunación. A eso iba. Este sí es el punto clave. También. La vacunación, porque las pacientes adolescentes efectivamente están iniciando su vida sexual cada vez a más temprana edad. Y no podemos desconocer esa estadística, claro. No podemos estar ajenos a ella, no podemos decir, es que todas las niñas sí, pero mi niña no, ¿cierto? Las estadísticas lo dicen, y el 50% de los adolescentes ya tienen vida sexual. Entonces son unas cifras muy altas. Por eso es el énfasis de que empecemos la vacunación en las niñas de manera temprana antes del inicio de la vida sexual. Definitivamente es la mejor herramienta que tenemos para disminuirles a ellas ese riesgo. Con el tema de la prueba del virus del papiloma, el problema es que cuando se inicia la vida sexual, se entra en contacto con el virus, se va creando un mecanismo, como un mecanismo inmunológico, y las pacientes pueden salir positivas para el virus del papiloma si les hiciéramos pruebas a todas. Pero salen positivas para el virus del papiloma porque el cuerpo está entrando en ese sistema inmunológico de defensas contra ese virus. Por eso es que la prueba no se hace en pacientes jóvenes de manera rutinaria, porque tendríamos muchas pacientes portadoras del virus, pero no necesariamente el ser portador del virus implica que vayan a desarrollar la enfermedad. Por eso no se hace en pacientes tan jóvenes, porque estaríamos después sobrediagnosticando y sobretratando muchas pacientes que apenas están haciendo ese proceso natural e inmunológico del cuerpo de generar como ese mecanismo de defensa contra el virus. Entonces hay que dejar que ese proceso inmunológico se dé, y ese es el proceso que favorece, por ejemplo, el tema de la niña estar vacunada. Ok, perfecto. Bueno, y he escuchado también del tema de que el hombre lo transmite. ¿Cómo es ese tema? ¿Qué tenemos que ver nosotros ahí en esa vuelta? El tema es que los hombres son portadores, pero son portadores asintomáticos de esa infección por el virus del papiloma. Y para el hombre no hay una prueba específica. Así como existe una prueba ya validada mundialmente de detección del virus del papiloma en la mujer, ¿sí? No existe una prueba igual para el hombre, y no se puede extrapolar la prueba. O sea, no podemos realizar la misma prueba que se hace en la mujer, no se puede realizar en el hombre. Entonces, en realidad, los hombres se consideran portadores asintomáticos,
no hay que hacer ninguna prueba específica a menos que el hombre presente alguna lesión clínica. O sea, que el paciente consulte porque tiene alguna lesión a nivel de sus genitales, a nivel de su pene, que encuentre como tal una lesión visible. De resto, no existen pruebas de detección subclínica, o sea, de detección en pacientes que no tengan nada. No hay una forma de tamizarlos, o sea, no hay una forma de identificar quién puede ser portador o no, pero simplemente se considera, cuando una mujer tiene virus del papiloma, su pareja se considera un portador asintomático, pero se considera un portador, y obviamente es un portador transmisible. Por ahí, de hecho, entonces la importancia de las vacunas para que efectivamente el virus no se siga transmitiendo y obviamente podamos prevenir. Lo importante entonces, pues, como ese tema. Iván Camilo, y es vacunación en hombres y en mujeres. Ahora ya los niños, el programa de vacunación inició con las niñas, pero ahora ya están incluidos también los varones, ya están incluidos los niños dentro del programa de vacunación. Más o menos, ¿desde qué edades se empiezan a vacunar? A partir de los 9 años pueden iniciar el proceso de vacunación. Importantísimo tener eso en cuenta para que sus hijos de 9 años en adelante, dentro de las consultas médicas con sus especialistas, con sus médicos, los vacunen. Es súper importante porque eso va a ayudar a frenar, a prevenir y obviamente pues a que no se disemine de manera tan grande, por decirlo de alguna manera, el virus del papiloma humano, y así podemos prevenir en gran medida entonces el mismo cáncer de cuello uterino para las mujeres. Tenemos que cuidarlas, hombres, a cuidar a las mujeres. Bueno, dentro de todo esto, la importancia de la detección temprana, o sea, es qué tanto puede significar qué diferencia entre vida y muerte, todo este tema de la detección temprana. ¿Se puede marcar una gran diferencia? Total, la diferencia. ¿O es una pérdida de tiempo? No, la diferencia es total. Si hablamos de los dos cánceres más dominantes en la mujer, como lo hemos dicho, que es el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, tenemos acá una diferencia importante, y es que en el cáncer de cuello uterino tenemos estrategias de prevención, como es el tema de la vacunación, ¿sí? Y tenemos una manera de identificar lesiones premalignas, o sea, tenemos la oportunidad de detectar lesiones antes de que lleguen a ser un cáncer. O sea, podemos hablar de que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible con las estrategias de la vacunación, con la estrategia de las pruebas adecuadas como el estudio de la citología vaginal y con el estudio del test para el virus del papiloma. Con el cáncer de mama, lamentablemente, no tenemos estrategias de prevención. Tenemos estrategias de detección temprana y tenemos estrategias, digamos, o recomendaciones para disminución de riesgo, pero es simplemente algo de recomendación porque no hay algo específico para prevención, como tenemos ya una vacuna contra el cáncer del cuello uterino. En mama no existe. Hay una vacuna contra el cáncer de mama. Y definitivamente sí marca la diferencia, porque el cáncer, entre más temprano se diagnostique, mejor es el pronóstico. Entonces el cáncer en cualquier parte del cuerpo viene por etapas. Las etapas más tempranas, los estadios 1, son las etapas de mejor pronóstico, o sea, son las etapas donde consideramos que pueden haber tratamientos curativos, donde podemos tener sobrevidas muy altas de mujeres, ¿cierto? Si diagnosticamos un cáncer en la etapa más temprana, que se denomina carcinoma in situ, vamos a tener sobrevidas del 99%, ¿cierto? Versus sobrevidas de un 30% cuando los diagnosticamos en una etapa 3 o en una etapa 4. Entonces, las etapas del cáncer sí marcan diferencia en el pronóstico, tanto de sobrevida como en su respuesta al tratamiento, en todo. Entonces, definitivamente tenemos que luchar por esas dos condiciones. 1, por prevenir el cáncer del cuello uterino, porque se puede prevenir, y 2, por detección temprana del cáncer de mama y por estilos de vida que haga que disminuyamos ese riesgo de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino y de muchos otros cánceres. Y en general de todos los cánceres, ¿no? Por eso, de ahí entonces una primera conclusión que podríamos ir sacando, y una invitación es chequeos tempranos, chequeos a tiempo, consulten con sus especialistas para que podamos tener esas detecciones a tiempo, pero al mismo tiempo en aquellos que se pueden prevenir. También entonces la invitación es, oiga, vamos donde el médico, no le tengamos miedo, y eso es una de las cosas que tanto hemos hecho énfasis, tanto en la Fundación Cancerológica como en los diferentes medios que hemos hablado, y es
no le tengamos miedo a la visita del especialista, Sí. no le tengamos miedo a los chequeos, no le tengamos miedo a los exámenes, tengámosle miedo a que no hagamos nada y el día de mañana nos dé un cáncer, tengamos una etapa 3, 4 y ya no hay nada que hacer. Yo pienso que toda mujer debería tener una consulta con un ginecólogo para marcar el riesgo de cada persona, porque cada persona tiene un riesgo diferente y un enfoque diferente. Entonces, que cada mujer haga un chequeo ginecológico donde se siente el especialista y le diga sus riesgos por su historia familiar, su historia personal, porque es muy diferente la historia de una paciente a otra. Entonces, cada mujer debe ser enfocada de una manera diferente. Hacer un chequeo donde le digan, su riesgo es este, su método de control debe ser esto, sus exámenes deben de ser estos, cada año, cada 2 años. O sea, individualizar el riesgo de cada mujer, pero hacer esa visita donde el ginecólogo, donde nos orienten cuál es el riesgo que tenemos y cómo debemos de ser evaluadas y con qué exámenes y con qué periodicidad, cada cuánto debemos acudir, qué exámenes nos deben hacer, porque como les digo, los riesgos también cambian de manera individual. Entonces, toda persona, pues no solo las mujeres desde el punto de vista ginecológico, sino también los hombres deberían acudir a una valoración especializada para saber qué riesgos tiene y cómo puede manejarlos y cómo puede enfrentarlos. Total, completamente de acuerdo. De hecho, ahorita que hablo de los hombres, cuando habla uno con muchos hombres frente al tema del cáncer de próstata, que es el que más muertes causa en hombres y que tiene tanto tabú, digámoslo así, hay tanta misterio en ese tema que me parece ridículo, pero lo hay, ¿cierto? Sí. Y desafortunadamente los hombres, y aquí les voy a dar duro, y es, hombre, ¿cómo puede uno pensar que simplemente por un tema, no sé, cultural, educativo, temor, tabú, bueno, como lo quieran llamar, entonces no me hago un examen porque no, qué pena, qué dolor, qué vergüenza, sí, no sé qué, y hay chistes al respecto y toda la cosa, pero también les digo, vea, yo prefiero pasar la vergüenza 5 segundos, sí, la molestia 5 segundos con un profesional y no dejar eso así y que el día de mañana tenga unas consecuencias más complejas, porque aparte de todo son cánceres, muchos cánceres son silenciosos. Muchos cánceres son silenciosos. No hay manifestación de nada. Entonces uno puede estar, me decía un urólogo, el doctor Ramírez, que espero tenerlo pronto por acá, ¿no? Nos decía, no quiero adelantarme mucho, pero usted puede estar orinando bien, no tener ningún dolor, absolutamente nada, con fuerza, buen color y tener cáncer. Sí, claro. Es más, ni siquiera el tacto rectal puede ser el único y último diagnóstico, es uno de. Por eso es que en medicina se tratan de implementar pruebas que nos digan antes de que dé una manifestación, porque en muchas ocasiones cuando ya da una manifestación clínica ya ha pasado mucho tiempo, pero por eso intentamos que los diagnósticos sean antes. Por ejemplo, la detección del virus del papiloma. Detecta el virus antes de que el virus empiece a hacer daño, detecta desde que hay contacto con el virus, entonces ahí se enciende una señal de alerta. No esperar a que ese virus cause cáncer, ya me está detectando, vea, esa paciente tiene virus, esa es una señal de alerta con esa paciente para tomar ciertas medidas terapéuticas y de tratamiento y de prevención en esa paciente. Con el tema del cáncer de mama, la mamografía me va a mostrar signos que todavía no se alcanzan a manifestar en la paciente no siente nada, su autoexamen es normal, incluso el examen clínico que un profesional puede realizar puede verse como normal, pero precisamente la mamografía me muestra señales mucho más tempranas, entonces a eso llegamos. En el caso de la próstata, el antígeno prostático es una prueba en sangre que me detecta de manera más temprana que simplemente esperar a que el paciente tenga síntomas. Total. Por eso es que esa es la invitación, a hacer las cosas de manera más preventiva que realmente cuando ya se presentan síntomas que nos pueden indicar que ya hay una enfermedad mucho más avanzada. Pues dicen, es mejor prevenir que curar. Definitivamente, de ahí. Definitivamente. Total. Bueno, doctora, ¿qué cuidados o cuáles son esos cuidados básicos que toda persona, sobre todo las mujeres en lo que estamos hablando del tema que nos concierne hoy, debe implementar desde joven en lo posible? Bueno, en realidad hay una serie de medidas que claramente contribuyen a un bienestar en la salud y una disminución del riesgo en enfermedades cardiovasculares, metabólicas y en este caso en disminuir el riesgo de enfermedades oncológicas, o sea, el riesgo de enfermedades del cáncer. Los estilos de vida saludables se refieren a varias condiciones. Uno es la parte nutricional.
Definitivamente es fundamental. Fundamental. Somos gran parte lo que nos alimentamos, definitivamente. Entonces esa parte nutricional también debe ser muy individualizada, ¿sí? Es que yo no como porque a mi papá le dijeron, no, es que su papá es hipertenso y tiene estas recomendaciones, ¿cierto? O sea, en realidad también las recomendaciones nutricionales deben de ser muy individualizadas, pero obviamente hay unas pautas generales y una dieta debe ser una dieta balanceada para todos, obviamente, sin excesos de nada también. Y obviamente sí hay cosas que uno sabe que sí son perjudiciales para todos, ¿cierto? Hablando de los alimentos ultraprocesados. Los ultraprocesados, las harinas en exceso, los azúcares en exceso, sí sabemos definitivamente pues que son perjudiciales para todos, ¿sí? Entonces definitivamente la parte de la alimentación es una condición clave en la salud, definitivamente. Una parte que también es muy importante es el tema del consumo de alcohol y del tabaquismo. Esa es otra parte que nos eleva los riesgos de muchos cánceres, de muchas enfermedades, obviamente cardiovasculares y metabólicas. Y otra parte fundamental es el tema de la actividad física. La actividad física tiene muchos mecanismos por los cuales favorece mucho la salud de la mujer, pues en este caso que estamos hablando del cáncer ginecológico, porque por ejemplo tiene una interacción hormonal que hace que se disminuya el riesgo de algunas condiciones, de algunas enfermedades e incluso el cáncer. Además del ejercicio también activa y también favorece el sistema inmune. Y cuando tenemos fortalecido nuestro sistema inmune, también tenemos un organismo, digamos que más preparado para combatir o para rechazar muchas enfermedades. Entonces, definitivamente el ejercicio, la actividad física también es fundamental. Entonces, realmente es un conjunto de factores, la parte nutricional, el ejercicio, pues la actividad física, porque la actividad física también puede ser salir, caminar, nadar, bailar, deporte, o sea, actividad física es toda esa serie de factores. Y que nos ayuda muchísimo a también el tema, por ejemplo, el control del peso, para que entonces claro, no haya esos porque entonces temas. eso se va integrando, porque si yo como sano y también hago algo de actividad física, pues eso me va ayudando a controlar los niveles de grasa en el cuerpo, me va ayudando a controlar el tema de la obesidad, que la obesidad también marca un factor de riesgo, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿sí? Entonces, el sedentarismo también es un factor de riesgo inmenso, ¿sí? Hay otros factores que también han encontrado asociación y es la parte emocional. Se ha encontrado como la parte emocional puede estar ligada al desarrollo de algunas enfermedades oncológicas. Y obviamente la parte emocional también se favorece con el tema del ejercicio, con la liberación de endorfinas que se activan cuando nosotros estamos haciendo ejercicio. Esa parte también nos ayuda en esa salud mental y en esa parte emocional. Entonces mire que nada va suelto, todo en realidad está ligado a un conjunto de medidas para tener un estilo, lo que decimos, estilos de vida sanos, estilos de vida saludables. En realidad es un conjunto de factores y se van mezclando. Entonces una segunda invitación, una segunda conclusión es vida saludable, ejercicio regular, sano, sin excederse. No estamos invitando pues a que se vayan a hacer un senderismo extremo ni a correr pues 3 horas diarias, no, una caminada media hora día por medio, cada día, algo que si estamos muy mayores de edad pues podemos caminar en la casa, parar y sentarnos en la silla, cositas que podamos hacer que efectivamente ayuden entonces. Pero eso es un ambiente deportivo. Porque las pacientes dicen, uy, doctora, yo camino todo el día. Yo sí, a ver, cuénteme cómo es que camino. No, doctora, yo hago oficio todo el día. Correcto. Y tengo que salir y hacer vueltas y pagar los servicios y comprar yoga. Esa no es una caminata saludable. La caminata saludable es cuando yo llego a mi casa, me pongo ropa deportiva, zapatos adecuados, ¿sí? Zapatos adecuados, me voy en tenis, me pongo una sudadera, una liga, o sea, algo deportivo y me voy como tal esos 20 minutos a caminar, pero a caminar con un ritmo de deporte que es variable en cada persona, obviamente, lo que tú dices depende de la edad, depende de muchas cosas, pero esa sí es la caminada deportiva, esa en la que yo estoy preparada para eso, donde yo aumento mis pulsaciones, o sea, donde yo estoy haciendo actividad cardiovascular, donde yo siento que aumento mis pulsaciones, donde yo siento que sudo un poquito. Ese es el verdadero ejercicio.
No es el trajín del día y corra, barra y trapee y vaya ahí a la tienda y vaya. Claro, yo sé que eso es duro, yo sé que quedan cansadas, pero en realidad eso no es un buen ejercicio desde el punto de vista metabólico y cardiovascular. No, son preferibles los 20 minutos, así como yo se los digo, dedicado a eso. Y tendrá algo que ver el tema de que mentalmente estamos en la disposición de ir a hacer ese deporte. Claro. Yo no tengo mi mente haciendo deporte mientras voy barriendo y como estoy haciendo deporte aquí. Sí, no, exacto, ¿cierto? exacto. Es un tema también como mental, de disposición, de mente, cuerpo, espíritu, todo, y vamos a hacer mental deporte. que, por ejemplo, hay clases de rumba, que la rumba se considera como un deporte aeróbico, es como si yo me fuera a hacer aeróbicos, pero es una clase de rumboterapia. Eso es hacer ejercicio. No es ir a pero no es ir no es el viernes cultural ahí para la discoteca. Quisiste ayer, no, anoche hice deporte como hasta las 2 de la mañana con licorcito más rico. No, eso no es nada que ver. Entonces es más o menos el mismo ejemplo. Total. No es lo mismo una clase de rumbaterapia que irse a rumbear todos los viernes por la noche. Eso no es deporte. Ojo, son dos condiciones diferentes y en los dos estamos bailando, pero dos condiciones diferentes. Correcto. Entonces es hacerlo de manera consciente, de manera correcta. Y que vaya con un objetivo específico. Estamos de acuerdo. Muy bien. Hablemos un poquito de mitos y verdades sobre los cánceres. En este hay un poco, vamos a hablar un poquito también del cáncer de seno, porque hay también muchos mitos. En el cáncer de cuello uterino también los hay. Pero, ¿qué podemos hablar un poquito? ¿Qué podemos desmentir de todos esos mitos urbanos que existen frente al tema del cáncer en la mujer? Bueno, hay una condición y es que el cáncer de mama, la mayoría de las veces, el 70% de los cánceres de mama se presenta en pacientes que no tenían ningún factor de riesgo. Entonces, algo de lo cual partimos es que muchas pacientes, cuando les preguntamos por qué nunca habían acudido, por qué nunca habían acudido para una mamografía, dicen no, porque en mi familia nadie había sufrido de cáncer. Consideran que el hecho de que nadie había sufrido de cáncer, que es un riesgo, efectivamente, claro, aumenta el riesgo. Es un riesgo, pero el no tener un familiar no quiere decir que a uno no le pueda dar. Entonces muchas pacientes nos responden eso, ¿cierto? Que no, es que en mi casa nadie había sufrido de cáncer, doctora, entonces yo nunca había ido, nunca había consultado. Entonces no es una enfermedad que se presente solo en pacientes de riesgo. Al contrario, en cualquier mujer se puede dar. Que si hay herencia, aumenta más el riesgo. Que si hay herencia, aumenta. Pero eso no quiere decir que nunca me va a dar. Otra de las condiciones es que da solamente en personas mayores. No, yo les decía que el pico se presenta a los 50 años, o sea, ese pico de incidencia. Pero también tenemos pacientes desde la década de los 20, pacientes de 22, 23, 24 años con cáncer de mama. No es el grueso de la población, no es la gruesa de la estadística, pero no quiere decir que es que solamente le da a personas de mayor edad o a las mujeres en la menopausia. Eso se creía antes. Eso es falso. Ya sabemos que le puede dar a una mujer de cualquier edad. Que tenemos más riesgo a partir de los 50, sí, que ahí se nos dispara el riesgo, pero que antes no nos podemos descuidar. Otro mito de ustedes los varones, es que los varones creen que esa es una enfermedad de las mujeres. Los varones también tienen glándula mamaria, lo que pasa es que tienen una glándula diferente desde el punto de vista de estimulación hormonal, pero el órgano como tal existe, la glándula mamaria existe, lo que pasa es que no tiene el desarrollo hormonal que tiene en la mujer. Eso hace que tengan la posibilidad de tener cáncer de mama, porque el órgano existe, o sea, tienen el órgano, entonces pueden desarrollar cáncer en esa glándula mamaria. ¿Qué riesgo hay? Lo que pasa es que el riesgo es mucho menor que en una mujer, pero la invitación es que para que los hombres nunca se descuiden con cualquier alteración que sientan en su glándula mamaria. Los hombres no tienen que ir a pruebas de tamización, o sea, los hombres no tienen que ir de manera rutinaria hacerse una mamografía. No es que todos los hombres tengan que ir, pero que el hombre sí se percate que cuando se vea o se sienta algo diferente, no se ponga a decir, esto debe ser cualquier cosita, porque muchos lo piensan así, esto debe ser una bolita de grasa. No, el día que sientan algo extraño a nivel de sus glándulas, inmediatamente deben de consultar, porque no es frecuente, pero sí se puede presentar el cáncer en el varón, ¿sí? Otro mito importantísimo
es que la mamografía produce cáncer. La mamografía no lo produce, la mamografía lo detecta. Entonces la paciente está muy tranquila en la casa, no siente nada, no tiene nada, ella pues, nada le duele, nada le molesta, no se siente nada, va y le toman una mamografía, le detectan señales tempranas de cáncer, pero como la paciente no tenía nada, dice, ¿sí vio? Es que la mamografía me lo causó. No, la mamografía no se lo causó, señora, Dios mío, gracias a Dios la mamografía se lo detectó tan pequeñito que no había dado ningún síntoma, ¿sí? Se lo detectó a tiempo, pero entonces por eso empieza a generarse ese mito. Es que yo no tenía nada y por la mamografía me dio. No, la mamografía lo detectó, no se lo causó, que son dos conceptos muy diferentes, pero que romper con ese tabú en las pacientes es bastante complejo. Total. ¿El autoexamen es suficiente, doctora? El autoexamen es importante, pero no es suficiente. O sea, el autoexamen es una estrategia que toda mujer debe de practicarlo, porque es una estrategia de conocimiento, de autocuidado, de que la paciente conozca sus mamas y detecte en algún momento algún cambio. Pero no es suficiente, ¿por qué? Porque cuando yo detecto algo por el autoexamen, es posible que clínicamente un médico me lo hubiera detectado antes y por mamografía me lo hubieran detectado antes de que hubiera hecho alguna manifestación. Entonces, por eso, insisto, es importante, pero no suficiente, ¿sí? Tenemos que hacer otras pruebas que nos ayuden a detectar las lesiones de manera más temprana. No esperar a que yo misma me la detecte. No, hay pruebas que me van a ayudar a detectarlo antes, a detectar lesiones más pequeñas que todavía no se alcancen a palpar. Entonces, por eso no es suficiente. Es un complemento, ¿sí? Además, porque se debe incentivar a las mujeres a su autoexamen, porque aunque yo tenga una prueba hoy, yo estoy sana hoy. La prueba me está diciendo que yo estoy bien hoy, pero yo me puedo enfermar mañana. Exactamente. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Entonces, aunque yo tenga una prueba bien hoy, yo no sé, no, ya, yo no tengo nada y no me vuelvo a examinar, no. Tengo que empezarme a detectar, porque puede que mi control sea dentro de un año, pero puede que en 8 meses aparezca una lesión, ¿sí? Puede que en 9 meses yo diga, ay, yo no tenía esto, la mamografía hace 9 meses estaba normal y me estoy sintiendo algo. Claro, es que cuando yo hablo de que una prueba está bien es hoy, no sabemos qué va a pasar en estos meses, por eso debo de seguir cuidándome, debo de seguirme evaluando, porque todo puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. Pero por eso digo, es importante, pero no es suficiente, es un complemento. Total. Se me viene aquí en la mente una pregunta y es, y siempre la he tenido, yo sé que pues, muchos de nuestros oyentes y quienes nos están viendo pueden estarse preguntando lo mismo. Tú has hablado mucho de mamografías. ¿Qué diferencia en tema de resultados, de examen, de tecnología, qué sé yo, hay entre la mamografía y la ecografía mamaria? Bueno, ese es un tema que sí, que efectivamente muchas personas tienen la duda y muchas pacientes nos preguntan, ¿sí? Cuando estamos hablando de detección temprana de cáncer, o sea, de tratar de detectar lo más pequeño posible, el examen que me ayuda con mayor certeza a identificar esas lesiones es la mamografía, porque la mamografía me da señales tempranas del cáncer de mama más frecuente. Los cánceres tienen diferentes orígenes, dentro de la misma glándula tienen diferentes orígenes, pero un 85% de los cánceres de mama, o sea, muchos, la mayoría, ¿sí?, se presentan en los conductos mamarios. Y la prueba reina, la prueba específica para valorar esos cánceres es la mamografía. Entonces, la mamografía es la prueba ideal para detectar los cánceres ductales, que son el 85%. Entonces, las pacientes dicen, pero es que una amiga le detectaron un cáncer y no se lo habían visto por mamografía. Pues sí, porque nos queda un subgrupo muy pequeño de otros tipos de tumores que no pueden verse por mamografía, o sea, que no son, sí, pero eso no quiere restar la importancia de la mamografía, que me detecta ese 85% de esos
cánceres de mama. Entonces, es la mejor prueba para detección temprana del cáncer de mama más frecuente, que son los carcinomas ductales. Por eso en todas las mamografías y en el pie de página siempre dicen que existen unos falsos negativos, o sea, que existen unas pruebas que aunque salgan normal, el paciente puede tener algo. Y es ese porcentaje pequeño de esos tumores diferentes que pueden no verse. Entonces, definitivamente, para el cáncer de mama ductal, que es el 85% de los casos, la mejor prueba es la mamografía. Es por eso que la seguimos haciendo y la vamos a seguir haciendo, porque es que me detecta el mayor grupo de población. La ecografía no tiene la capacidad de ver las lesiones de manera tan temprana como lo ve la mamografía. O sea, es más Cuando potente. la no, es una forma diferente de ver la mama. Ah, ok. Entonces, cuando la mamografía cuando la ecografía ya detecta la lesión, tiene que tener un mayor volumen. Ah, ok. ¿Listo? Digamos que tiene que ser, digamos que una lesión más grande, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, obviamente la ecografía, estamos hablando de detección temprana de cáncer, sí, exactamente. Obviamente la ecografía tiene otras cualidades que no las tiene la mamografía, pero si estamos hablando de detección temprana, te dejo claro por qué la mamografía es el mejor examen. La ecografía tiene otras cualidades, por ejemplo, es excelente y es el mejor método para hacerle seguimiento a la enfermedad benigna de la mama, pero ahí sí ya no estamos hablando de cáncer, ya no estamos hablando de cáncer. Por ejemplo, para los quistes mamarios, que es una enfermedad que no tiene nada de asociación con cáncer, la ecografía es el mejor método para hacerle seguimiento a los quistes de la mama, ¿sí? Para medir cuánto mide el quiste, ¿cierto? O sea, para diagnosticarlo, para hacerle seguimiento, para mirar los tamaños. O sea, la ecografía es el mejor examen para el seguimiento de quistes mamarios, para el seguimiento de enfermedades benignas como los fibroadenomas. Entonces, para esas condiciones, pero ya son condiciones que no estamos hablando de detección temprana de cáncer, estamos hablando de otras condiciones de la mama, para otras condiciones, sí. Pero si a mí me preguntan específicamente cuál es mejor para detección temprana de cáncer, la respuesta es la mamografía, porque me va a identificar el 85% para detección temprana. Para seguimiento de otro tipo de enfermedades de la mama, pues entonces ahí sí ya está el complemento del AICO. Pero cuando hablamos de cáncer es igual a mamografía. Nos queda supremamente claro, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Total. Perfecto. Bueno, ya para ir concluyendo, si pudiéramos hablar de 3 recomendaciones claves para nuestras oyentes, ¿cuáles serían esas recomendaciones claves? Con todo este tema que estamos hablando de prevención. Las recomendaciones claves. 1. La visita a su ginecólogo para individualizar el riesgo de cada paciente y determinar con cada paciente cuáles son las pruebas necesarias y con qué periodicidad, o sea, cada cuánto debe hacerse. ¿Listo? Entonces, primero, la visita al ginecólogo. ¿Listo? Segundo, los estilos de vida sanos en cuanto a alimentación, en cuanto a tomar muy buena cantidad de agua, el agua es sana. Obviamente también habrán consideraciones específicas porque hay pacientes renales que les disminuyen el consumo de agua, bueno, pero ya son situaciones puntuales, ¿cierto? Pero en general la dieta sana, tomar muy buena cantidad de líquido, dormir muy bien, es otro factor que se ha demostrado, que no lo mencionamos ahora, pero el dormir bien ha demostrado cómo favorece muchos aspectos metabólicos en el cuerpo y muchos aspectos del sistema inmune. ¿Listo? Entonces, la alimentación con los estilos de vida, con la dieta sana, los líquidos, digamos que evitar el consumo de tóxicos como alcohol, tabaquismo, ¿sí? Y en el tercer punto, definitivamente, la actividad física. Digamos que son los factores en los que todos tenemos que trabajar. Yo digo visita al ginecólogo, pero cuando estamos hablando también de nuestros oyentes hombres, pues la visita también al urólogo, bueno, o la consulta, pues, que cada uno debe hacer, donde su especialista para determinar ese riesgo, los estilos en cuanto a la dieta y los estilos de vida y obviamente el tema de la actividad física. Perfecto. Esas son mis 3 recomendaciones. Nos quedan muy claros. Entonces, asistir al médico, no le tenga miedo, con lo que hablamos al principio, no le tengan miedo a visitar al médico, al especialista, muy bien lo ha dicho la doctora.
No es que visité la doctora y por visitar la doctora, por hacerme ese examen fue que eso me produjo cáncer. No, ya lo tenía. Se lo están detectando a tiempo para que pueda salvar la vida. Detección a tiempo, altas probabilidades de salvar la vida. Definitivamente. ¿Sí o no? Todo a tiempo tiene solución. Todo a tiempo tiene solución. Entonces, ese es uno de los grandes mensajes. La detección a tiempo, prevención y detección a tiempo nos puede salvar la vida, nos aumenta las probabilidades de salvar la vida. No nos quedemos dormidos con el tema por miedo, por lo que sea. Es súper importante entonces la visita al médico, mantener unos estilos de vida saludables, con buena alimentación, ejercicio, buen sueño, buen dormir, etcétera. Conocer nuestro cuerpo, ¿no? Lo que hablábamos ahorita también, los exámenes, autoexamen, el tema de la mama, autoexamen, conocer si estoy teniendo, no sé, algún sangrado raro, me está saliendo algo raro, tanto en hombres como mujeres, algún tipo de ¿cómo se llamaría eso? Cualquier cambio que tengamos en nuestro sistema, a todo nivel. Sí. Las mujeres desde el punto de vista de su ciclo menstrual, cualquier cambio en ese patrón menstrual, cambios a nivel digestivo, cambios en el patrón de las deposiciones. Hay muchos cambios que nos deben alertar y siempre lo mejor es consultarlo con aquellos profesionales que nos pueden orientar. No asumamos las cosas como normales. Siempre le echamos la culpa al último que hicimos, al último que comimos, es que estoy así por tal cosa. No, cuando veamos que hay cambios en nuestra vida, en nuestro patrón del sueño, por ejemplo, ¿sí? En nuestro peso corporal, cuando existen cambios, pueden estar sucediendo cosas en nuestro cuerpo, desde el punto de vista no solamente oncológico, porque aquí nos enfocamos mucho al tema del cáncer, pero también desde el punto de vista metabólico. Entonces, ¿por qué estoy subiendo de peso? ¿Por qué ha cambiado mi hábito intestinal? ¿Por qué he cambiado mi apetito? Entonces, consultemos. A veces hay trastornos que simplemente pasan así muy sutiles, pero puede tener una enfermedad tiroidea, puede estar teniendo algún otro tipo de trastorno. Entonces, no asumamos las cosas, entre comillas, como normales. Consultemos con los profesionales que nos pueden orientar frente a lo que nos está sucediendo. Sí, ahorita que estabas hablando y te estaba escuchando, se me vino algo a la cabeza y es muy importante que muchas personas desafortunadamente hacen y hemos hecho en alguna oportunidad y es automedicar. Total. Automedicarnos, entonces, no, esto le sirvió a fulanita, venga, usted le pasó esto, usted que se tomó, venga, yo me lo tomo también. Primero nos autodiagnosticamos, asumimos las cosas y decimos por qué nos están pasando las cosas, o sea, nos autodiagnosticamos y del autodiagnóstico pues viene la automedicada. Exactamente. Error garrafal, ¿no? Total. Error garrafal, invitación, visite su médico, no se automedique ni se autodiagnostique, que usted no estudia medicina. Usted es un ser único y como ser único, por eso su enfoque debe ser único. De sus riesgos, de sus enfermedades y de sus tratamientos. Usted es una persona valiosa y única en la vida, así que así lo debemos asumir siempre. Total. Bueno, doctora Irma, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por compartir ese conocimiento, esa pasión por la salud femenina que se te nota siempre, esa chispa que tienes, ese carisma para hablar, para compartir todo ese conocimiento que tienes. Gracias, para mí es un honor compartir contigo no solamente este espacio, sino también allá en la Fundación Cancerlógica. Estamos súper agradecidos contigo, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván Camilo, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Fundación por abrir estos espacios que son un espacio de conocimiento para todos, para impactar de alguna manera en toda nuestra población. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Bueno, y a todos nuestros oyentes les recordamos que la prevención es la mejor herramienta para poder estar sanos. ¿Listo? Recuerden, nos encontramos en un próximo capítulo, en un próximo episodio de Fundación al Aire. Que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Esto fue Fundación al Aire, el podcast de la Fundación Cancerlógica del Quindío. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte este episodio y sigue conectado con nosotros en esta misión de construir una salud con calidad, humanidad y propósito.